bien, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de las charlas de todos los lunes de la llave Psi. Un placer, un gusto estar de vuelta aquí con todos ustedes. Alejandro Divagno en representación de este centro terapéutico que llamamos la llave Psi, un centro integrativo, formativo, terapéutico, psicológico, que lo que se propone es justamente brindar un acercamiento de la psicología desde una mirada múltiple, multidimensional, integrativa entre todas las escuelas, con el corazoncito, siempre decimos, puesto en lo humanístico, existencial, en lo holístico, y en interrelación con varias disciplinas y técnicas que puedan servir de ayuda. Nos pueden encontrar, hola vida, ¿cómo estás? Qué rápido. Nos pueden encontrar en todas las redes, así hola Yanti como la llave Psi, en nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver todos estos videos, el programa de radio, en la radio a través de internet, como .0.me. Y a propósito de la radio, no quiero olvidarme de decir que ayer estamos muy agradecidos por haber sido premiados, este es nuestro premiecito, por haber sido premiados por el compromiso en lo que es salud física y mental. Así que muchísimas gracias a la gente de Punto Cero por este reconocimiento. Vamos por mucho más. Y bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes por hacer parte de la comunidad de la llave Psi. Hola Carla, ¿cómo te va? Hablando de la radio, ayer nos extrañó que no estuviste. Ayer fue el especial donde recibimos el premio el viernes, quiero decir, porque el programa está todos los viernes a las 17 horas. Y bueno, siempre Carla ahí está al pie del cañón con sus mensajes y esta vez nos llamó la atención. Gracias vida, muchas gracias Yanti. Es un gusto, la verdad es un gusto, un honor. Y bueno, les decía, la radio se llama Punto Cero, así todo con letras, .me/tv, ahí todos los viernes a las 17 pueden seguir el programa. Gracias Miriam, ¿cómo estás de paso? Estuvimos hablando ayer en el especial sobre un tema que hoy vamos a desarrollar acá desde otro ángulo, porque ayer lo planteamos más desde la mirada cognitiva emocional. Estuviste Carla, pero estuviste calladita esta vez. Bueno, bien, buenísimo. Estuvo bueno porque hablamos de mujer fálica el viernes y el tema derivó para un montón de lugares inesperados, que eso es lo cuando se hace interesante. Bueno, nada, además de la radio, decía, canal de YouTube, redes, la página, layavepsi.com, donde pueden también encontrar muchísimo material adicional como notas, los talleres, las formaciones, meditaciones, mindfulness. Nos pueden también contactar por mail a layavepsi@gmail.com, al celu que es el 1132096198. Carla dice, sigan con la mujer fálica. Sí, va a haber segunda parte porque nos quedó cortísimo el programa, así que tranquila que va a continuar. Hola Lau por Instagram. Así que bueno, hoy el tema que nos trae por aquí es el de cerrar ciclos. Es una época, justo hasta recién estaba viéndole un especial que están pasando muy recomendable en History, un especial con el tema del corralito. Estaba recordando lo que fue, parece mentira, hace 20 años, cuando vivimos toda esa situación. Un poco es un mes particular que nos llama siempre a balances, a retrospectivas, bueno, a esta necesidad como de dar un cierre y pensar en cambios, en replanteos,
y generalmente uno después no termina cambiando nada ni replanteando nada, pero inevitable la sensación que abruma en esta época. Miriam, interesante, quien tiene el falo tiene el poder. Bueno, sí, iba por ahí la cosa y vamos a seguir. Así que la idea de hoy es plantearlo en cuanto a esta sensación de pérdida. Cuando uno siente que necesita cerrar un ciclo porque algo ya se ha perdido o que todavía no se perdió, pero uno no está pudiendo de alguna manera hacer ese cierre. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de que hay ciclos todavía abiertos? Bueno, cuando hay situaciones que se repiten hasta el cansancio y se repiten. Hay heridas abiertas porque cuando recordamos un determinado suceso todavía duele o nos molesta, nos enoja. Estos ciclos abiertos son los que no nos dejan avanzar. Como si podemos hacer una figura como cuando uno tiene una lastimadura y le ponemos una curita, pero vuelve a doler cuando tocamos la herida. Bueno, en general, volviendo al ejemplo que daba en esta época del año, uno tiende a hacer una descarga catártica, llorando o hablando con alguien, con algún amigo o alguna amiga que tenemos a mano, y lo que hacemos es decirle a ese otro, o decirnos, o nos dicen, ya pasó, una cosa así, ya pasó, ya pasó. Y con esto como que nos convencemos y evadimos volver a tocar la herida o el tema porque nos duele. Y esto es una señal inequívoca de que en realidad estamos tapando nada más. Y tapando no es sanar, sino que es eso, tapar y postergar. Miriam, nos damos cuenta porque la emoción aparece, exactamente. Pero nos encanta taparla y con eso pensamos que mientras esté tapadita y no la vea como una mancha, no joroba, pero sí, la mancha sigue estando. Bueno, cuando tenemos que hablar de qué sería un ciclo, cuando hablamos tan fácilmente de ciclos, bueno, un ciclo por supuesto es un periodo de tiempo que conlleva un inicio de desarrollo o estabilidad y un declive, una decadencia. Y esto se puede, lo podemos de alguna manera encontrar tanto en lo que sea un trabajo, una relación en general. Y la vida lo que nos va demostrando es que todo se va cumpliendo en ciclos que son cíclicos, como lo marcaba la figura de la publicación, este círculo justamente que no está terminado. Y un cierre de ciclo, para que pueda ser tal, implica ser capaz de dejar ir. ¿Y qué pasa acá? Desde nuestra omnipotencia, por más que pretendemos que nuestros seres queridos, por supuesto, siempre estén, o que haya momentos que de alguna manera quisiéramos eternizar, esto termina siendo antinatural y siendo nosotros y la familia un sistema vivo que se retroalimenta con otros sistemas. Como tal, y como todo organismo, nace, crece, se reproduce y muere para volver a iniciar otro ciclo. Entonces, si pretendemos controlar el curso de las cosas a nuestro gusto, va a colapsar todo el sistema de relaciones. En otras palabras, colapsaría el orden natural de las cosas. Carla, el ciclo tiene un principio y un fin, exacto. Para volver a un principio. El vacío o el dolor que van a dejar en nosotros
esta es la parte que es necesario trabajarla, que en un proceso terapéutico equivale a reestructurar, es decir, darle otro significado, entendiendo qué es lo mejor para ese otro y dejar de pensar en mi propia pena, que en el fondo es una acción egoísta más que de tristeza. Miriam, hay que hacer el duelo de esa pérdida para darle lugar a lo nuevo. Sí, y para también dejar ir, esto que decíamos, dejar ir al otro. Hay esto que también hablábamos al principio, esta suerte de balance que uno hace, que en cualquier área de nuestra vida no está mal, es conveniente, de lo que nos ha dejado ese ciclo que quiero, que intento dejar atrás, antes de trasladar lo no aprendido, lo no trabajado a un ciclo siguiente, porque si no pasaría esto de repetir y repetir. Lo tengo complicado eso, me dicen acá en Instagram. Bueno, justamente, nadie dice que sea sencillo, pero de eso se trata. Y para esto hay una suerte de preguntas que nos podemos hacer que son claves, como ¿qué me dejó para aprender, para corregir y para no repetir? ¿Qué me enseñó para tomar y para conservar? ¿Qué puedo agradecer? Con estas preguntas es que de la única manera que vamos a poder darle la bienvenida a algo nuevo y distinto. ¿Cómo nos damos cuenta de que un ciclo tiene que terminar? Bueno, cuando sentimos esto que decía Miriam, de que reaparece la emoción, cuando sentimos un enojo incontrolable y pretendemos que el tiempo, como si fuera una especie de juez, se encargue de arreglarlo todo. El tiempo, yo siempre digo, insisto, el tiempo en sí no hace nada, es solamente tiempo. El tiempo tiene que ser acompañado de un proceso interno, solo así va a ser tiempo invertido, productivo. Si no, es meramente correr los días y lo único que estamos haciendo es postergar la agonía y no hacernos cargo de tomar las riendas de nuestra vida. Ahora, volviendo al punto, ¿por qué no es conveniente dejar ciclos abiertos o heridas abiertas? Bueno, porque esos duelos no trabajados y latentes van a seguir a flor de piel y es como vivir un duelo eterno, crónico. Miriam, el tiempo solo hace que todo se aletargue, exactamente. Ahora, ¿por qué? La pregunta que se desprende de esto es por qué las personas no pueden elaborar adecuadamente un duelo. Bueno, vamos a encontrar varias razones, se las vamos a ir desarrollando. Fundamentalmente está el tema del apego. Hemos dado ya una charla íntegra sobre el apego, pero bien vale como sintetizar lo esencial, que cuando hablamos de apego estamos hablando de ese vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o sus figuras de cuidado ante la falta de una figura paterna o materna, que le van a proporcionar la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. La premisa fundamental de la teoría del apego es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado en buena manera por la accesibilidad y la capacidad de respuesta de su principal figura de cuidado o de afecto, por supuesto, es decir, la persona con la que se establece ese vínculo primario. El apego va a proporcionar la seguridad en ese niño para ser aceptado y protegido incondicionalmente. Este planteo también lo podemos encontrar en distintas especies animales, por supuesto, y con las mismas consecuencias, que es la proximidad deseada fundamentalmente de la madre como base para la protección de la especie.
De todas las etapas de nuestra vida, cerrar ciclos en un vínculo es lo que más nos cuesta, justamente por este tema del apego. Miriam dice, duele soltar, tal cual. Somos seres sociales y si ese cachorro humano no es, aparte de nutrido, con comida, cuidado amorosamente, lo más probable es que muera. Duele sentirnos solos, sin lugar de pertenencia, duele la falta de amor, por eso la pérdida es como si nos dejara desolados, a la intemperie con nuestras emociones, sí, como desnudos, exactamente. Bueno, en este proceso de vinculación y desarrollo de la personalidad para alcanzar un adecuado desarrollo de apego, esto sería una confianza básica, ¿se acuerdan?, en sí y en ese mundo. Tanto la naturaleza, que sería la genética, va a necesitar de la cultura o de la experiencia o de la forma en que fuimos criados. De esta manera, los genes y la experiencia van a colaborar estrechamente para llegar a modelar quiénes somos. A esto, por supuesto, le podemos agregar, ya dependiendo de las creencias de cada quien, nosotros siempre decimos, nuestro enfoque es bio, psico, social y espiritual, le podemos agregar esta vertiente también espiritual. Acá entraría también toda la cuestión kármica. Estos estilos de apego se van a desarrollar tempranamente, desde apenas nacemos, y se van a mantener durante toda la vida. Y esto es lo que va a permitir la formación de un modelo interno que integra, por un lado, las creencias que vamos a tener acerca de nosotros mismos y de los demás, y por el otro, toda una serie de juicios que influyen en la formación y el mantenimiento de esas dinámicas relacionales durante toda la vida de esa persona. Por esto resulta importante que, o tan importante, esa primera figura, la del primer cuidador, que es generalmente la madre, ya que el tipo de relación que se forme, que se establezca entre esa madre y ese niño o esa niña, va a ser determinante en el estilo de apego que se desarrolle después. Es decir, esto se va a trasladar a la pareja, el trabajo, los amigos, la familia, etc. De todas maneras, hay otras figuras significativas como el padre, los hermanos, que van a pasar a ocupar un lugar secundario y complementario, y va a permitir establecer una jerarquía en esas figuras de apego. Bien, vamos a encontrar también tres elementos fundamentales del proceso de apego. La sintonía, que esto es la armonía entre el estado interno de los hijos, que suele ser alcanzada cuando unos y otros comparten de manera continua, sobre todo las señales no verbales. La coherencia, que es el sentido de integración que alcanzan los niños cuando en relación con los adultos experimentan conexión interpersonal y una integración interna. Y en tercer lugar, el equilibrio, que es la sintonía con el estado de los padres, que permite a los hijos equilibrar sus propios estados corporales, emocionales o mentales. Carla, el adulto debe ser responsable de cerrar los ciclos y no permitir que el apego nos domine. Sí, difícil igual esto. Cuando todavía falta, porque también, bueno, ¿cuántos tienen conciencia de esto, no? Muchas veces se va aprendiendo sobre la marcha. El punto es poder tener un importante nivel de autocrítica al menos, o como para poder pedir ayuda
si uno se está dando cuenta de que no puede, para justamente que esto no se traspase de una generación a la otra y se siga repitiendo. Bueno, por todo esto, dependiendo cómo se estableció el apego en cada uno, va a ser cómo esta separación afecte lo que decía antes, las relaciones de pareja y también a la hora de la pérdida o la separación va a ser la reacción y cómo se formule el duelo. Por supuesto que en el ser humano toda pérdida va a ser dolorosa, no estamos descubriendo nada, sobre todo si se trata de relaciones emocionales significativas. El objetivo de una terapia es que la persona pueda lograr moverse gradualmente, de a poquito, de un estado al otro, por más doloroso que esto sea. Que pueda alcanzar recursos para poder hacer frente a ese dolor, porque la cruda realidad, la cruda verdad es que la vida implica poder sobrellevar pérdidas, dolores, y amar también implica poder sobrellevar muchas veces sufrir, nos guste o no nos guste. Bien, hasta acá tenemos como primer punto el tema del apego. Vamos a encontrar otros impedimentos, que hay personas que no pueden elaborar el duelo porque hay una serie de factores que van a estar incidiendo. Factores relacionales, esto es una relación por ahí con mucha ambivalencia, con mucha agresión no expresada. ¿Esto qué va a hacer? Va a inhibir el duelo o va a anticipar un exceso de enojo y culpa. Narcisismo, cuando el fallecido representa una extensión del que quedó, por tanto nunca va a admitir que ese otro se fue, que no está más. Es como si tuviera que admitir que perdí un brazo. En algunos casos también puede pasar que la muerte o la pérdida puede volver a abrir viejas heridas, situaciones dolorosas que hubo con esa persona, ya sea de abuso físico, sexual, psicológico, y que no se resolvieron. Entonces mejor, lo que decíamos al principio, taparlo, porque si no reflota o tengo que afrontar todo esto. También está las relaciones donde hubo mucha dependencia. Esto también es muy difícil de elaborar. La dependencia y la oralidad, ojo ahí con las cuestiones de comer, fumar, tomar. Esto es parte importante para predisponer a un duelo patológico. Una persona con estas características puede regresar a la estructura débil de sentirse un niño abandonado, impotente, suplicando de alguna manera por el rescate de la persona que se fue. Va a haber también factores, esto era todo lo que dije hasta acá, factores relacionales. Va a haber también factores circunstanciales. Cuando hay, por ejemplo, una pérdida incierta, una persona desaparecida, imaginemos un secuestro, imaginemos alguien que se fue a una guerra y no sabemos si está vivo, si está muerto. No tenemos información. Alguien que de golpe desaparece por causas desconocidas. Tenemos personas que también se aferran a que ese otro, que no sabemos dónde está en alguna parte y que algún día va a volver. Es un duelo inacabado. Tenemos también, cuando hay pérdidas múltiples, ya sea por catástrofes naturales o por accidentes masivos. Tenemos también personas que han tenido duelos complicados en el pasado y tienen una mayor posibilidad de tenerlos en el presente.
¿Por qué se da esto? Las pérdidas y separaciones del pasado y los apegos actuales van a ser factores que tienen que ver con el miedo a futuras pérdidas y futuras separaciones. Y están también las personas que tienen un largo historial de depresiones, que por supuesto también corren mayor riesgo de desarrollar un duelo complicado. Hay casos también donde la pérdida de los padres en edades tempranas, y en algunos casos haber vivido con padres inconsistentes, inmaduros o incompatibles, produjeron más dificultad, esto es muy interesante, más dificultad en la elaboración de los duelos que haber perdido buenos padres. Es decir, a veces en casos donde esas figuras de cuidado han sido de experiencias nefastas, dejan una peor marca, una peor huella que en el caso de haber perdido buenas figuras de cuidado. Vamos a tener ahora factores de personalidad. Venimos diciendo relacionales, circunstanciales, ahora vamos a ver los de personalidad. También hay personas que son incapaces de tolerar el malestar emocional extremo. Entonces, ¿qué hacen? Se aíslan para defenderse de lo que están sintiendo. Como no lo pueden tolerar, no pueden con esa angustia, desarrollan un duelo complicado, ya que de esta manera es necesario poder ser capaz de sobrellevar el desamparo que provoca esa angustia existencial. Y si lo que acá primó es la evitación, es el tapar, se va a volver a reactivar ese mecanismo de escape. Es decir, cada vez que aparezca alguna pérdida, se va a tender a el escape. Es como meter la cabeza abajo la tierra. Otra dimensión de personalidad que puede entorpecer el duelo es el propio autoconcepto, es decir, cómo me veo a mí mismo, cómo me considero a mí mismo, qué idea tengo de mí mismo. Cada uno de nosotros tiene ideas diferentes sobre quién es y generalmente intentamos vivir de acuerdo con esa definición. Si esto tiene que ver con, por ejemplo, un determinado rol en la familia, con ser, no sé, el obediente, por supuesto que no va a ayudar al duelo, mientras yo esté anclado en ese mandato. Estos son factores de personalidad. Vamos a ver ahora factores sociales. Cualquier duda, pregunta, cuestión, vayan preguntando, vayan opinando. Factores sociales. Por supuesto que el duelo, esto tampoco es nada novedoso, se lleva mucho mejor con apoyo, con red, con refuerzo. Pero hay 3 situaciones que pueden dar lugar a un duelo complicado en este sentido. Primero, que no se quiera hablar socialmente si el caso fue una muerte por suicidio o en circunstancias extrañas, poco claras. Hay muchas familias que en esos casos prefieren el silencio y no lo socializan. En segundo lugar, también hay casos que actúan como si la pérdida no hubiera sido tal, como si no hubiera existido. Un ejemplo claro de esto puede ser un aborto. Y en tercera instancia, que pueda darse esa ausencia de red, ya sea por distancia física, por ahí una familia que quedó totalmente desarticulada, una parte quedó en la otra parte del mundo, o por aislamiento emocional. Todos estos factores
son los que van a interferir para que las personas no puedan hacer un corte de ciclo adecuado y, según la Asociación Psiquiátrica Americana, que es, por ejemplo, la que se encarga de hacer el manual diagnóstico de los trastornos mentales, que habitualmente en el mundo de la salud mental se lo conoce como el DSM, se hace referencia a las reacciones anormales del duelo como duelo complicado, esto que venimos desarrollando. Carla, ¿la terapia es fundamental para resolver estas cuestiones? Sí, totalmente. Y por lo menos, si digamos por algún prejuicio, mandato, nos animan a esto, por lo menos ser capaz de pedir ayuda, para poder de alguna manera empezar a encontrar recursos y mecanismos. Bueno, ¿y qué sería esto del duelo complicado? Si lo tuviéramos que definir, sería la intensificación desbordada de la persona y que por supuesto va a recurrir a raíz de este desborde a conductas desadaptativas o permanece inacabadamente en ese estadio sin avanzar en el proceso de duelo hacia su resolución. Esto que hablábamos, el duelo forever, vivir en duelo, se convierte en una vida en duelo. Esto por supuesto que implica que no van hacia la asimilación o la acomodación, hacia la resolución, hacia la vida, sino que en su lugar se empieza a dar toda esta serie de repeticiones estereotipadas. O, lo que es también bastante común, interrupciones frecuentes de la curación. Por ahí personas que intentan comenzar una terapia, dejan, retoman, dejan, retoman, dejan, retoman. Es de vuelta el ciclo ininterrumpido de intentos y cortes, intentos y cortes. Bien, vamos a encontrar 4 tipos. Miriam, el pasado no resuelto, sea cual fue la situación, nos impacta en el presente permanentemente, tal cual. Por eso a veces es gracioso cuando uno encuentra estas expresiones del tipo yo no quiero revisar el pasado, no quiero revolver mierda. A ver, el pasado no está hace 40 años, el pasado está afectando el presente, ni siquiera hay que irse a 40 años atrás. Tocando lo que está afectando ahora, inevitablemente se hace esa ligación con el pasado. Por eso también cuando uno dice aquí y ahora, es un presente que engloba el futuro y el pasado, porque el futuro depende de este aquí y ahora, y en este aquí y ahora está el pasado actuando. Bueno, encontramos, yo decía, 4 tipos de duelo complicado. El duelo crónico, esto que comentábamos, que tiene una duración excesiva y nunca llega a una conclusión satisfactoria. Carla, o buscan terapias cortas. Claro, bueno, también. Como si uno pudiera determinar a priori la duración de una terapia. A ver, si hay objetivos muy puntuales, como decir, no sé, acabo de cambiar de trabajo y me siento inseguro, no me estoy adaptando, quiero trabajar ese punto. Bueno, se puede trabajar muy esta cuestión tan periférica, que por ahí se puede resolver muy rápido, pero por supuesto que hay otras cosas que están bajo la superficie, que por ahí tienen que ver con cuestiones de adaptación en general a los cambios, ansiedades, miedos, que se irá viendo si se quiere trabajar esa parte o solo con la chapa y pintura estamos. Pero muy difícilmente si hablamos de grandes cuestiones existenciales o desarrollos personales se puedan
determinar, bueno, sí, mira, esto lo solucionás en 4, 5, 6 sesiones. Es imposible. Aparte, cada uno va a tener sus propios tiempos. Bueno, este era el duelo crónico. También tenemos el duelo retrasado, que también se lo llama inhibido, suprimido o pospuesto. Y acá la persona puede haber tenido una reacción emocional en el momento de la pérdida, pero no fue suficiente. Tenemos después el duelo exagerado, que tiene que ver, justamente, como el nombre lo dice, con respuestas desbordadas, donde la persona se siente justamente absolutamente arrastrada y recurre a una conducta desadaptativa. Laura, la chapa y pintura solo sirve para la apariencia. Sí, claro, hay mucha gente que encara una terapia desde un lugar como si estuviera haciendo un proceso. Hay para todo, pero bueno, de esto se trata. Hay personas como que esto lo, no sé, si lo, es para, a veces es para darle el gusto a una, en general ocurre en las parejas, como decir, bueno, estoy haciendo algo para mostrarle al otro, o como una especie de reconocimiento social o de amigos. Bueno, cada uno sabrá. Es muy tonto, de verdad, querer encarar una terapia y mentir, disfrazar, porque uno está perdiendo tiempo y plata, honestamente. Pero bueno, cada uno sabrá. Y finalmente tenemos el duelo enmascarado, que son esos pacientes que experimentan síntomas y conductas que les causan malestar, dificultades, pero no se dan cuenta ni reconocen que están relacionados con la pérdida. Esto habitualmente se lo ve, hay un tipo de depresión que también se llama enmascarada, donde no es la típica depresión que uno se imagina desde la opinión popular, de uno estar tirado, triste todo el día, sino que al contrario, uno se mantiene muy activo, pero justamente para tapar todo lo que está de fondo. Bueno, venimos hablando del apego, otros impedimentos donde estaban toda esta serie de factores, los relacionales, los circunstanciales, los de personalidad, y esta serie de duelos, los 4 tipos de duelo complicado. Vamos a ver ahora lo que es dejar el lugar de origen. ¿Por qué? Porque otro impedimento que es muy difícil de comprender por la mayoría de las personas es que los hijos se separen del hogar para buscar su autonomía. No estoy hablando de personas de más de 30, por más que esto cada vez pareciera que la adolescencia se extendiera cada vez más, sino por ahí chicos de 18, 20 que tengan esta inquietud y a veces no es bien entendida en esas edades. Y acá yo les quería leer un extracto de un libro que se llama La familia, el autor es John Bradshaw, porque me pareció fenomenal cómo lo resume, y dice: los seres humanos venimos al mundo para ser nosotros mismos. Esto solo puede conseguirse separándose de las creencias y opiniones que nuestros padres tienen de nosotros y dejando de desempeñar los papeles que aprendimos en la infancia. Dejar el hogar significa separarnos del sistema familiar, significa renunciar a la idealización y a la fantasía de ser eternamente protegidos por nuestros padres. Solo al separarnos de ellos tendremos la opción de establecer una verdadera relación de desapego.
Lo elegí porque creo que sintetiza todo lo que venimos hablando. Para poder llegar al desapego es que justamente tenemos que buscar separarnos de las creencias, las opiniones, los mandatos que vienen internalizados fundamentalmente de nuestros padres, separarnos de los roles que hemos naturalizado en la infancia, separarnos de ese sistema familiar, conocer otros, formar otros, renunciar, que es esto de duelar la fantasía infantil, la idealización de los padres, la protección de los padres, para, desde ese desapego, procurarnos saber quiénes somos, procurarnos empezar a ser nosotros mismos. Bien, hay una serie de técnicas que les quería también compartir, que las que habitualmente algunas de estas, yo les voy a enumerar unas pocas, pero que muchas de estas son las que habitualmente se utilizan en una terapia para poder ayudar a resolver estos ciclos no cerrados. Una de ellas se llama el libro de los recuerdos, que esto se puede hacer, o lo puede hacer toda la familia, incluso los niños, con los recuerdos más lindos que se tengan de la persona que se ha ido. Esto incluye fotos, postales, escritos, bueno, todo lo que haya pertenecido a la persona, escribiendo todos juntos historias que vivieron, que se compartieron. Y la finalidad de esto es elaborar un duelo más realista de esa persona que ya no está, y para que sobre todo los más chicos puedan volver a revisarlo todas las veces que fuera necesario, para reintegrar esa pérdida en su vida a medida que van creciendo y a medida que van afrontando cambios. Otro ejercicio puede ser la imaginación guiada, que acá lo que podemos hacer es imaginar a esa persona fallecida que está presente delante nuestro y que le podamos decir todo aquello que nunca le pudimos decir o lo que le hubiéramos querido decir. Hay en la terapia gestáltica, en la escuela gestáltica, que es la escuela de la forma, hay un ejercicio que se llama el de la silla vacía, que sirve justamente para esto. Imaginamos en esa silla vacía que está esa persona y le podemos expresar todo lo que sentimos. ¿Para qué sirve esto? Esto ayuda porque hablamos en presente, en ese tiempo presente con esa persona. También, por supuesto, que podemos hacer un intercambio ahí de roles, que esto es lo rico, con lo cual esa persona también nos puede contestar, o podemos imaginar hasta, de alguna manera, observar, como si fuéramos un espectador. Podemos, de alguna manera, sentir, vivenciar lo que la otra persona podría estar sintiendo, aunque sea tratar de imaginarlo, tratar de empatizarlo, para tratar de entender por qué pudo haber actuado o sentido de determinada manera. Y esto nos va a ayudar a entender mejor muchas situaciones, nos va a ayudar a perdonar. Carla, a veces los hijos se van del hogar pero siguen apegados a sus progenitores. Exactamente, bueno, esa es la idea de que podamos dejarlos a empezar a ser ellos mismos, a construirse. Y por supuesto a equivocarse, eso es lo más difícil. Otra técnica es dejar partir el pasado. ¿Esto qué quiere decir? Todos llevamos imágenes
sobre todo llevamos imágenes cargadas de afecto, cargadas de una representación o de un monto afectivo. Y muchas veces esas imágenes son muy distintas de las cosas que realmente pasaron. Algunas personas están tan cargadas con estas imágenes y tan compenetradas, abstraídas por el sentido que les han dado a estas imágenes, que han quedado fijadas en esa etapa y están muy poco conectadas con el aquí y ahora. Ahí sí es donde quedar fijado, regresivo a un pasado, nos está esclavizando. Entonces, a través del diálogo y de la identificación, ahí vamos a poder dejar partir esas imágenes y entender por qué nos aferrábamos a esas imágenes. Quizás hasta nos damos cuenta de que nos hemos hecho una ideación que no era tal. Bueno, este es el sentido de poder conectar con ese ejercicio. Otro puede ser el diálogo con el síntoma, también muy vivencial. Esto es cerrar los ojos, pensar en algún síntoma físico que nos esté afectando, fijar la atención en ese síntoma y tratar de tener una conciencia más minuciosa. Focalizar en qué parte es, qué siento, prestar principalmente atención a las sensaciones de dolor, de tensión, dejarlas entrar en la conciencia y ver si podemos aumentar ese síntoma o reducirlo hasta que desaparezca, hasta que se vaya. Así vamos a ir logrando controlar ese síntoma. Pero también nos podemos poner a nosotros mismos, podemos volvernos síntoma, identificarnos con ese síntoma y meternos en esa conciencia, preguntarnos cómo somos siendo síntoma, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras características, qué le estamos haciendo como síntoma a esa otra persona, hablarle a la persona y decirle cómo la hacemos sentir, para qué la hacemos sentir de esa manera. Generar este diálogo y también corrernos, observar externamente para ver qué podemos aprender de ese síntoma y, por supuesto, de nosotros mismos. Bueno, este mismo diálogo lo podemos desarrollar con, por ejemplo, un órgano enfermo del cuerpo físico. Y en este sentido, nuestro cuerpo tiene mucho que decirnos cuando cerramos ciclos. El punto es que tenemos que aprender a escuchar ese mensaje. Laura dice, no entiendo lo del síntoma y hacerle a la persona. Claro, que te pongas en el lugar de síntoma y veas desde la óptica del síntoma qué le estás queriendo mostrar a la persona. ¿Entendés? Dejás de ser vos y pasás a ser el síntoma, como hacer un cambio de lugares. Bueno, ahí darías un ejemplo. Esto es lo que te decía. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, dolor de cabeza, supongamos. Bueno, meterte, ahora sos tu dolor de cabeza. Estás ahí. Tu conciencia, tu foco, tu atención está ahí. Bueno, ¿qué es? Fíjate si podés dialogar con la persona y desde este lugar le podés mostrar por qué el sentido de ese dolor de cabeza. Miriam, el síntoma nos trae un mensaje de algo no resuelto. Exacto. Desde la óptica
Hola Daniela, desde la óptica de la formación que damos de enfermedad y sentido, justamente es esto. Lo que se dice es que lo que se enferma es la conciencia, no el cuerpo. Es desde la conciencia que después enfermamos el cuerpo. Por eso, cuando uno hace este juego de conciencias, es resignificar los síntomas y las enfermedades como maestros de lo que nos están mostrando a nivel de la conciencia. Mapa Lola, bueno, bienvenida o bienvenido, no sé. Esto mismo quería preguntar cuando somos psicosomáticos con el inconsciente. Exactamente, bueno, tal cual. Desde esta perspectiva todo es psicosomático. El cuerpo sería como una especie de tablero de un auto que nos está dando esas alertas, esas alarmas, nos está mostrando por dónde va la cosa y no entender esto como lo habitualmente lo aprendimos desde la perspectiva, desde el paradigma biologicista, que es solamente una partecita que está funcionando mal, entonces lo único que hago es accionar sobre el síntoma y con eso ya está. Y no, la idea es verlo desde una perspectiva holística. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, polémica? Básicamente la idea es estar atentos a qué parte nos está mostrando, nos está gritando para que procuremos un cambio que nos permita cerrar una etapa para ir hacia otra y afrontar con los recursos que podamos encontrar el miedo de lo nuevo. Cómo entender el lenguaje del cuerpo. Exacto. Bueno, este es el punto. Se hace desde un abordaje integral. No es sencillo. No hay que caer en los reduccionismos, o sea, hay que ver todas las posibilidades, porque también no tiene sentido ir, por ejemplo, a un diccionario como se hace, no sé, con los sueños, esto de, bueno, soñé tal cosa, voy a un diccionario, significado tal, no, no sirve. Hay que ver la parte, por supuesto, biológica, si es que hay antecedentes, si es que hay predisposiciones, si es que hay cuestiones que están afectando conductas propiamente dichas, es decir, no puedo pretender, por ejemplo, no tener triglicéridos, colesterol, si como mal y llevo una vida sedentaria. Arrancamos por ahí. A lo biológico le sumamos los psiquis, cómo habitualmente resuelvo o no resuelvo. Vivo en estado de ansiedad, vivo con depresión, vivo con miedos, qué actitud tengo, resolutiva o absolutamente pasiva, qué tan fuerte o no fuerte es mi yo, lo social, tengo red de apoyo, no tengo red de apoyo, cómo me vinculo, cómo fui criado, cómo me afectó el apego en mis relaciones actuales, y lo espiritual, que acá es donde influye la cuestión kármica, para quienes crean en esta vertiente. Todo esto junto. Entonces fíjate por eso que no es fácil hacer una lectura así nomás, decir, bueno, tengo tal cosa, tengo tal síntoma, ¿qué es? Caso a caso. Porque si no caemos en, también desde la descodificación, en simplismos. Carla,
yo hice con la diabetes, yo lo hice con la diabetes, la reduje a lo normal, el médico no lo podía creer, tampoco le iba al médico. Bueno, ahí está. Porque muchas veces hay emociones ocultas que deben ser desbloqueadas en estos gritos que está pegando el cuerpo. Como también muchas veces tiene que ver con cuestiones conductuales que hay que corregir, con cuestiones biológicas que hay que atender y muchas veces con todo junto. Entonces, mejor reformulo la pregunta: ¿cómo encontrar el camino de escucha a nuestro cuerpo en medio del trajín de las diversas velocidades de nuestras vidas? Bien, bueno, cuando hay síntomas, en lugar de está muy bien, por ejemplo, yo siempre doy esta consigna: si hay fiebre, lo primero que hay que atender es bajar la fiebre, hay que sacar las papas del fuego. Entonces, te duele la cabeza, está muy bien la aspirinita, pero después no quedarme con tapé el síntoma, ya está, se fue, me olvido. Es hacer un proceso interno de autoexploración, decir, bueno, a ver, cada 2 por 3 me está doliendo la cabeza, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa acá? Porque si me pongo la aspirinita todos los días, y esto es la luz en el tablero del auto que le estoy poniendo un taponcito, pero no por eso deja de estar. Entonces, empezar a preguntarme, bueno, ¿qué me puede estar pasando? Y empezar a pedir ayuda, esto que decíamos, encarar una terapia, encarar un proceso de autoconocimiento. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Qué me está queriendo decir el síntoma? ¿Qué emoción puede estar acá tapada? La ansiedad, que es un mal de la época, esconde miedos. Entonces empezar a hacerme estos cuestionamientos. ¿Está? Bien. La pausa para repensar más ante algo frecuente es absolutamente necesaria, tal cual que va en contra con las premisas de los tiempos modernos, que es no pares, no dejes de producir, no te pongas triste, no detengas la máquina. Bueno, es un poco justamente lo contrario, es decir, paremos la pelota y veamos. Porque si no, repetimos y repetimos. Y en un momento el cuerpo dice basta por las malas. Es ahí donde donde te bajan de un ondazo y no está bueno. O sea, lo que yo estaba queriendo evitar con esto de no parar, no parar, no parar, termino parando a la fuerza. Me terminan parando a la fuerza. Bueno, muy bien. Muchas gracias por los aportes, por las preguntas. Bienvenida a la gente nueva. Y como siempre, el jueves vamos a estar a las 19 con el ping-pong de preguntas y respuestas. Para la gente que se suma, ese espacio, a diferencia del de hoy, es absolutamente espontáneo, o sea que hablamos de lo que ustedes propongan, lo que ustedes quieran. Así que vayan dejando, si quieren, consignas, temas de los que quieran que hablemos, de los que quieran que desarrollemos. Gracias. Mapalola, no sé cómo llamarte, me da cosa decirte Mapalola, pero bueno, bienvenida. Hola Soledad, hola Isabel. Bueno, las que recién se suman, estamos ya terminando, pero igual queda el video para que lo puedan ver. Y puedan dejar también sus comentarios o propuestas también para el jueves. Vale la biodescodificación, entiendo que habrás querido decir. Sí, por supuesto que vale, es una técnica muy interesante, combinada como siempre en forma integrativa con una terapia y con otras
este, disciplinas del saber. Lo peligroso de cualquier ámbito es cuando se reduce, cuando se toma eso como si fuera la verdad revelada, ya sea cualquiera, biodescodificación, metafísica, constelaciones, incluso una escuela psicológica. O sea, si yo me parara desde la representación de una determinada escuela y diría esto es lo que va, por ejemplo, si dijera el psicoanálisis es lo único que sirve y todo lo demás no sirve para nada, es tan peligroso como si estuviera diciendo la biodescodificación no sirve para nada. Todo suma, todo sirve, todo construye en la medida en que se lo integre y se lo trate con seriedad. Este es el punto. Por eso tratamos de tener una mirada lo más íntegra posible también. Si como psicólogo estuviera diciendo la posta es lo que pasa por los procesos psíquicos y no lo biológico, bueno, igual de bestialidad y de irresponsabilidad de mi parte. Por eso es bio, psicosocial y espiritual. Mariana, bueno, un gusto Mariana. Tema problemas en la piel, para la próxima propongo. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo interesante, porque lo puedes abordar de esta manera. La piel, fíjate, es el órgano más extenso que tenemos y es el contacto con el exterior. Entonces podría tener que ver con cuestiones de timidez a vencer, temas de afecto, de expresividad con el otro, de relación con el otro. Esto, te insisto, es una mirada muy por arriba, muy reduccionista. Hay que ver otras cuestiones como temas, como te decía, orgánicos, si hay algún tema médico que esté atrás de esta cuestión, hereditario o alguna deficiencia. Por supuesto, lo relacional, por supuesto, lo psicológico y también no descartar lo que pueda venir de atrás. Todo esto juntito. Pero se va de lo más probable a lo menos probable, de lo general a lo particular. Esta es la idea de un método científico y lo más serio posible. Bien, un gusto como siempre, gracias por la participación, porque es lo que lo hace dinámico y divertido. Espero que haya servido. Como dije, el jueves a las 19 estamos con el ping-pong, el viernes con la segunda parte de Mujer Fálica en el programa de radio a las 17 por Punto Cero. Y bueno, ha sido un placer, como todos los lunes, los jueves, y nos estamos viendo próximamente. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, chau.